Más, cabrones más que están siendo muy optimistas. Y ahorita, que fui al café, regresé y que ya empezó a reunirse la gente, de repente les cuento una anécdota y les cuento un sueño. La anécdota, le comentaba yo a Marco Polo, que en uno de mis recorridos en el 2012 por el país, de repente llegamos a una reunión en la Universidad de Veracruz, en Jalapa, y estaba bien pedorra la reunión, como les digo, yo era chiquitito el número de gente, y entonces yo me puse neutro con el tema. Yo dije, entonces el joven que había organizado me dice, no, Gerardo, no hay reunión mala, no sabes con quién estás reunido, no sabes si es un dirigente, un futuro dirigente, no sabes la influencia que va a tener la charla, se corre la voz. Y dije yo, mira, este joven tiene razón. Pero más allá del tamaño de los auditorios, yo acabo de, permítanme la arrogancia de decir que acabo de tener una vista a distancia y estoy convencido que vamos a llegar a un momento en que sean multitudes las que se reúnan en Estados Unidos, de hombres y mujeres de origen mexicano, empujando un proceso de cambio aquí. Porque la gente me dice, ¿cómo ayudamos allá? Y yo les digo, la manera de ayudar allá es luchando aquí. La manera de mejor ayudar a nuestros compañeros y compañeras es ejerciendo los derechos en el lugar donde uno está alzando la voz. Hoy en la mañana en un mercado, ¿cómo se llama el pinche mercado al que fuimos, que no es pinche? La Superior. Me decía un joven de 42 años, 41, 42, que más que estaba en la edad cabalística, 41, y me decía él, llevo 20 y tantos años aquí, 24, llegó a los 17, sí, 41. Me decía, vine por un tiempo. Digo, y el tiempo es la vida, cabrón. Aquí se queda la gente, aquí se muere muchas veces, siempre soñando con su tierra, con su familia, con su lengua, con su raíz, siempre apoyando allá, y aquí renunciando a todo derecho, renunciando a toda legítima aspiración a ser respetado en su dignidad y en su persona. Entonces, yo creo que la manera más importante, la mejor forma de ayudar es esa. Yo justo ahorita que estaba echando el café le decía, yo soy ateo, yo no creo nada, yo creo que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Pero sé que nuestro pueblo es muy creyente. Yo crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl que tenía tercero de primaria, una mujer sensacional, una mujer de mucho carácter, muy humana, de estas creyentes muy solidarias. Y yo, por más que me esforcé y que quise traerla al camino del bien, no pude, se murió creyente. Y la verdad es que era una mujer sensacional, una mujer, insisto, muy, muy fuerte. Y ella fue una gran influencia junto con la universidad. Yo estoy convencido que la educación es muy importante para los hijos y las hijas del pueblo, que nosotros tenemos que abrirle a la gente las oportunidades de formación, que tenemos que abrirles las oportunidades. Y en ese camino estamos en México en este momento, un compromiso del compañero presidente electo y del movimiento que él encabeza y del cual yo formo parte, es que el año entrante todo joven, toda joven que quiera estudiar va a tener un lugar en las universidades públicas del país, ni uno solo va a ser rechazado, y que esa educación debe ser pública, laica, gratuita y de excelencia. Y a propósito de este tema, yo les decía, yo no creo en nada, pero un gran creyente, Martin Luther King, decía que todo ser humano tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Y yo creo que no solo tiene la obligación moral de combatir la injusticia, sino que tiene una obligación mayor cuando él es víctima de la injusticia. Y yo creo más lejos todavía, que no solo todo creyente, sino que todo ser humano tenemos la obligación moral de combatir la injusticia. Yo no quiero evitar el conflicto, a nadie nos gusta pelear, o sea, no es cierto que uno sea un guerrero y que esté, no, eso implica un esfuerzo siempre, y uno, hombre, si a mí me preguntas qué prefieres, estar peleando o irte al cine, pues prefiero irme al cine. ¿Qué prefieres, estar combatiendo
o irte a leer un libro, ¿no? Pues prefiero irme a leer un libro. En todo caso, si escojo algún combate, es el de hacer el amor, que es un combate muy agradable, pero de algún otro, pues no. Y sin embargo, el propio Martin Luther King, le comentaba ahorita Juan Carlos en el libro, en una carta que se llama Carta desde la cárcel de Birmingham. Él está en la cárcel, pues Martin Luther King hoy uno piensa en él y es un gigante, pero en su tiempo sus compañeros eran bien culebras con él, y si lo metían a la cárcel decían que se hacía el mártir, y si no lo metían decían que qué casualidad, que no le habían hecho nada, ¿no? Y cuando está en la cárcel de Birmingham, que además le dicen que qué chingados haces ahí porque él es de Montgomery, que nada más están pensándose las cosas y hay una represión feroz sobre ellos, le están reclamando a Martin Luther King justo la represión que hay, justo las dificultades que están enfrentando, y sus compañeros le decían, pues es que lo que hay que hacer es negociar. Y él les decía, claro, por supuesto que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar. Hay que generar una crisis de tal magnitud que se reconozca que hay un problema para obligar al adversario a sentarse. ¿Cómo puedes tú negociar nada con Donald Trump, por ejemplo, si no tiene ningún problema, si no hay ninguna presión, si no hay ninguna manifestación que le diga, cabrón, o sea, aquí hay un grupo de seres humanos que estamos exigiendo respeto a nuestra dignidad de ser humanos? O sea, se le olvida al tipo que este es un país de migrantes. Se le olvida que la Declaración de Independencia de Estados Unidos establece claramente que todos los hombres, dice, todos los hombres nacieron iguales. Finales del siglo XVIII diría, todos los seres humanos somos iguales, con derechos inalienables como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Yo si viviera en Estados Unidos, solo con eso de ahí me agarraba y les diría a cualquier cabrón que me quisiera atropellar, ahí está la Declaración de Independencia de esta gran nación. Aquí está la base que te plantea tu obligación de respetar mi condición de ser humano. Porque como decía el buen James Baldwin también, en No soy tu negro, el que vea un negro en mí, o el que vea un moreno, o el que vea un mexicano, ese tiene un problema, porque yo no soy negro, no soy mexicano, no soy moreno, soy un ser humano. En primera condición, soy un ser humano, en igualdad de condiciones y de respeto que cualquiera. O sea, no debe haber ninguna diferencia, y menos por algo tan superficial como lo es el color de la piel. Y eso no quiere decir que reneguemos de nuestro origen, al contrario, de nuestro origen, de nuestra poderosa raíz cultural tan importante, tan fuerte, tan plural, tan diversa. Yo aprendí ahora con los compañeros, con Marco Polo y ellos, sobre el asunto de México, que por cierto lo tengo que ir incorporando al discurso. Yo aprendí sobre nuestra raíz indígena, que es muy fuerte, muy importante, muy diversa también, la raíz española, y perdida la raíz negra, absolutamente perdida en México cuando es tan poderosa. Yo decía, pero ¿dónde está, cabrón? Porque es muy visible en Colombia o en Venezuela la negritud. Y luego empieza uno a ver a nuestros compañeros y compañeras en México y dices, ¿dónde está, cabrón? Pues si ahí está, es visible, es evidente, se manifiesta tanto física como cultural y expresiones de muy diverso tipo, y que creo que nosotros debemos retomar, que debemos fortalecer, que debemos poner en el centro de nuestro desarrollo como parte de nuestra identidad, como parte de nuestra herencia y como parte de nuestras fuerzas y de nuestros potenciales para construir ese país de oportunidades, de tal manera que así como yo creo que va a llegar un momento en que se van a reunir multitudes en Estados Unidos en torno a liderazgos políticos que empujen el respeto a la comunidad mexicana y latinoamericana en territorio estadounidense, y que sean una influencia política aquí en este país y que ejerzan sus derechos y que participen electoralmente y que promuevan a hombres y mujeres que estén encarnando y defendiendo realmente los intereses de la comunidad. De igual manera, nosotros podamos crear en México todas las condiciones para quien quiera regresar pueda hacerlo. Que quien quiera volver a su patria
sepa que lo podrá hacer y que encontrará lo que vino a buscar acá, oportunidades de con su trabajo y con su esfuerzo poder salir adelante, que la gente tenga un techo, que la gente tenga seguridad social, que coma 3 veces al día, que tenga libertad y justicia y, como decía mi abuela, lo que sobre para pulque, ¿no? O sea, que la gente pueda realmente resolver un mínimo, que nadie sufra por carencias económicas. Y yo en esa parte, de verdad, estoy convencido de que vamos a trabajar muy fuerte, pues primero enfrentando dificultades muy grandes, ¿no? Voy a poner el ejemplo del aeropuerto, que afortunadamente ganamos esa batalla, pero era una batalla difícil porque se malentiende la modernidad. Se piensa que modernidad es pavimento y es atacar la naturaleza. Y entonces ahí se llegó al extremo de querer construir un aeropuerto en el lago de Texcoco, una zona que era una zona de lagos. Hay quien dice, pero si ahí llegaron los mexicas y sobre el lago, no, güey, se pusieron sobre islas, se pusieron a la ribera del lago. Las comunidades originarias nunca desecaron el lago fue desecado a finales del siglo XVIII, todavía durante la época de la colonia, con efectos devastadores, terribles hacia lo que hoy es la Ciudad de México, y construir el aeropuerto en el lago de Texcoco implicaba un atentado gravísimo, porque implicaba acabar de desecar el lago de Texcoco, desecar Xochimilco, desecar Tláhuac, acabar con un vaso regulador con todas las implicaciones de falta de abasto de agua y a su vez de problemas serios en esa zona de la capital del país. Además es una locura, un aeropuerto que empezó con un costo de $7,000 millones y que se iba ya en el doble, en $14,000 millones, que implicaba tirar los actuales aeropuertos. En ninguna ciudad del mundo tiran el aeropuerto para construir uno nuevo. Aquí van a tirar el Benito Juárez, las 2 terminales y el aeropuerto militar de Santa Lucía. La consulta fue una consulta muy importante, fue una decisión muy relevante, y hoy estamos viendo las presiones económicas que está viviendo el gobierno de López Obrador, que todavía ni empieza, porque hacemos bromas sobre el tema. Mi hermana, que es muy aguda, dice, se les ha hecho larguísimo el sexenio de López Obrador y todavía no empieza, ¿no? O hay otros que se van al otro extremo y que dicen, no, pero ¿qué ha hecho López Obrador? Pues si todavía no empieza. Yo les digo, maldoso como soy, le digo, es como una mujer que me diga, no siento nada, pues es que todavía no te he tocado, dame oportunidad siquiera de acercarme y entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Hay quien siente solo de ver, pero regularmente uno necesita acercarse. Entonces, tiene que llegar el gobierno, pero todavía no llega y ya están las presiones enormes. Y ahí la comunidad de mexicanos en Estados Unidos sí puede jugar un papel, muchos papeles, pero puede jugar un papel muy relevante. Porque si, como todo indica, empieza a haber presiones desde Estados Unidos, los apoyos que mandan a sus familias desde acá van a jugar un papel todavía más relevante. Y hay gente inclusive que con mucho esfuerzo, mucho trabajo ha hecho ahorros y que tendría intereses de invertir sus ahorros en su tierra y que también pueden jugar un papel muy importante en ese proceso de impulso a esta revolución sin violencia que es la que está llevando a cabo en México, porque parecía increíble hoy se toma como un asunto que fuera no tan importante, pero no se nos debe olvidar que en México el fraude electoral estuvo presente todo el tiempo. Se hizo, por lo menos en 88, a Cuauhtémoc Cárdenas se le hizo un fraude. En 2006 ganamos con López Obrador y se hizo un fraude. En 2012 volvieron a hacer otro fraude electoral. En 2013 le dio un infarto a López Obrador en la lucha con la defensa de petróleos mexicanos y vean dónde está el cabrón. O sea, qué tenacidad, qué fuerza de voluntad y del pueblo.
con todo ese empuje, con todo ese esfuerzo, porque hubo fraude el 1 de julio, hubo compra de voto, hubo amenazas, hubo miedo, hubo dinero, hubo todo lo que hacen siempre, pero la gente salió a participar en tal nivel que se logró derrotar todo esfuerzo. No habría que ser ingenuo pensando que el gobierno no va a tener muchas presiones, va a tener muchas y enormes presiones. Si pudieran, van a tirar al gobierno de López Obrador, no van a poder. Yo de veras creo que hay un proceso de conciencia y de politización cada vez más fuerte, lo cual no quiere decir que el adversario sea menor, lo cual no quiere decir que no hay un sector de la población, le llamo yo desclasado, despolitizado, derechizado, que tiene una percepción equivocada o tiene la percepción de nuestros adversarios y que juegan un papel sin duda en la lucha y en los debates que se seguirán dando en México. Pero yo soy optimista de que una vez que logramos esta victoria el 1 de julio, ahora esta nueva victoria el pasado fin de semana en la consulta para parar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, pues va tomando rumbo, y además, sobre todo, pues ya en unos días, el 1 de diciembre, por fin tomará protesta como presidente de la República, el compañero presidente electo, López Obrador. Yo les decía en Iztapalapa, yo fui elegido por Iztapalapa, yo les decía, miren, yo voy a tener 3 privilegios, sí, ahora que ustedes me elijan, yo estaba claro que íbamos a ganar. Un primer privilegio va a ser que los represente, para mí será un honor muy grande representar al pueblo de Iztapalapa y al pueblo de México en general, porque la Constitución nuestra le da un carácter muy bello al diputado, le llama representante de la nación, no es representante del lugar, representante de la nación. Les dije, voy a tener ese honor. Un segundo honor, les decía yo, va a ser votar por primera vez un presupuesto que verdaderamente sea para el pueblo, que esté pensado en beneficio de la gente. Y un tercer honor es estar en la toma de protesta en primera fila el próximo 1 de diciembre, que no va a ser una cosa menor. Medio mundo quisiera estar ahí adentro en el momento de ese hecho que va a ser un hecho histórico, porque como bien también ha sostenido la campaña, se llamó Juntos Haremos Historia, pues estamos haciendo historia, estamos desarrollando una tarea importante, una tarea muy relevante y sobre todo sin violencia. Por más que al movimiento nos han descalificado, han desvirtuado, han denostado los objetivos, la verdad es que nunca hemos sido un movimiento violento. Bueno, a mí mismo me han acusado de que soy una bestia peluda, forrada de lo mismo, que no hilo 2 ideas seguidas, que no sé, que soy no sé cuántas cosas, ¿no? Ahora me hacen los mandados porque con las redes tú puedes transmitir en vivo y entonces, a ver, desvirtúen eso, cabrones. O sea, cada que pasa algo en la cámara, yo estoy transmitiendo en vivo y la gente puede ver realmente qué sucedió, ¿no? Era mucho más difícil hace 6 años, que las redes no tenían tanta fuerza. Hoy, como lo estamos haciendo ahorita, transmitiendo en vivo esta intervención, esta charla con ustedes, tiene una difusión de entrada, pues, con auditorios de miles, pues, aunque sea cual sea la asistencia que hay en cada lugar, y por otro lado, la posibilidad de que tú puedas ahí observar con absoluta objetividad lo que realmente se está planteando y no lo que los medios dicen respecto a lo que uno está proponiendo. Entonces, yo no me alargaré para abrir a preguntas o comentarios o cuestionamientos, si los hubiera. Yo quiero de verdad agradecer mucho a Marco Polo, que nos invitó, hizo el esfuerzo de que viniéramos a dar una charla primero acá a la universidad y después pues hacer el esfuerzo de la reunión aquí abierta, como debe ser, para comentar con ustedes nuestros puntos de vista. Agradecerle a su familia, la verdad han sido muy generosos, muy pues como somos los mexicanos siempre, porque a la gente luego le encanta hablar mal de nuestro pueblo
Y yo les digo, pues piensa, cabrón, que cuando estás hablando mal de tu pueblo, estás hablando mal de ti mismo, y además te estás equivocando, porque nuestra gente es trabajadora, es generosa, es solidaria, es creativa, es un pueblo de carácter, es un pueblo bravo, más allá de las cosas que le quieran o no reconocer. Entonces la verdad es que nosotros tenemos esas partes que son muy positivas, retomarlas, recuperarlas, generar un movimiento. Acá en Estados Unidos, yo estoy convencido, insisto, con eso cierro, de que se requiere un poderoso movimiento político en Estados Unidos, en asuntos de Estados Unidos, en política de Estados Unidos, en reivindicación de los derechos de la gente de origen mexicano en Estados Unidos. Eso es imperioso, eso es urgente, eso hace mucho tiempo que debió desarrollarse, y hoy hay condiciones inmejorables, justo porque son muy adversas, son condiciones inmejorables para levantar la voz, para organizar, para generar movimiento, para defender derechos, para ejercer libertades. Y eso, como lo dije al principio, es la mejor manera de ayudar en México. Si los y las mexicanas que por millones habitan Estados Unidos empiezan a alzar la voz, a hacerse notar, a destacarse en la lucha, a ejercer sus derechos, a plantarle cara a los que se creen dueños de este país y que no lo son, será sin duda de una influencia muy positiva dentro de nuestro propio pueblo, que está haciendo lo propio también por lograr su libertad y por construir un camino diferente. Yo cierro diciéndoles, yo estoy convencido, estaba oyendo mucho sobre la corrupción, sobre la acumulación de riquezas, sobre una serie de cosas. Y la gente se sorprende que la gente haga cualquier cosa por concentrar riqueza. Pero este es el Dios dominante en este momento, aquí en México y en el mundo. ¿Cómo pedirle a la gente que adore a un Dios diferente cuando es el Dios dominante, el Dios dinero, el Dios concentración de bienes materiales? Yo creo que tenemos que construir otra forma de organización económica, donde lo más importante no sea acumular riqueza, sino lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Ustedes tienen aquí una serie de satisfactores, les cuesta mucho esos satisfactores materiales, mucho, les cuesta la vida, ¿no? Y se dan cuenta perfecta que ahí no está la felicidad. O sea, no estoy diciendo que la gente no necesite bienes materiales, claro que los necesita, claro que necesita un piso donde plantarse, un techo donde protegerse, seguridad social, comer 3 veces al día, cómo vestirse, claro que se necesitan, y nadie en este mundo debería sufrir por carencias económicas, nadie. Y menos en un país tan rico y poderoso como este. No debería haber un solo ser humano viviendo en la calle en este país. O sea, es una vergüenza grande para la humanidad que haya seres humanos viviendo en la calle en un país que tenga tal nivel de riqueza y de desarrollo económico. Es una afrenta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer que lo más importante es el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta. Tenemos que encontrar esa forma de organización económica donde todo el mundo pueda desarrollar sus potenciales, donde cada quien construya su camino en la búsqueda de la felicidad y donde nadie sufra por carencias económicas. O sea, nosotros tenemos que hacer realidad eso, y en México se tiene que expresar con que todo niño, ni una niña, ni un niño trabaje, ni uno solo, todos a la escuela, todos desayunar, comer, almorzar, ¿no? Yo les digo, cuando hay niños se me quedan viendo así como, yo que te hice, cabrón, que me quieres mandar a la escuela porque la escuela es horrible. No, nosotros tenemos que hacer una escuela que libere a los niños y a las niñas, que fortalezca su independencia, su personalidad, su criterio, su opinión, que amen la historia, que amen la lectura, que amen el conocimiento, que amen el debate, que amen el servicio, que se sientan orgullosos de su raíz, que sepan de dónde vienen y por lo tanto a quién deben servir. Que todo joven tenga, como ya lo dije, un espacio en las escuelas públicas del país y estudiar, que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo tenga seguridad social, los elementos que ya dije. Nosotros tenemos que construir esa base mínima, material, suficiente para que la gente desarrolle sus potenciales. Y yo estoy convencido que lo vamos a hacer realidad. No va a ser fácil,
es como toda lucha de liberación y como toda lucha de transformación, pues se enfrenta a grandes intereses, se enfrenta a obstáculos y dificultades muy serias, pero creo que estamos construyendo, no estamos esperando, estamos construyendo las condiciones para que ese proceso pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, pues en unos días más estaremos ahí en la toma de protesta, en unos días más empezará ya, ahora sí, en funciones el gobierno popular, después de tantos años de lucha y de esfuerzo, y las expectativas de la gente sobre nosotros son muy grandes, son enormes, la gente espera de verdad grandes cambios. Yo me acuerdo al final de la campaña, dije desde hace rato que voy a terminar, pero así cierro. La gente nos decía, pasó de todos son iguales y de la indignación a la... superó el miedo, luego pasó a la indignación y luego pasó a la esperanza, y al final nos decía, pero no nos vayan a fallar, cabrones, no nos vayan a fallar, porque entonces sí sería terrible la decepción. Y el compañero López Obrador es un compañero de ambiciones muy grandes, ¿no? Hay quien dice que se quiere quedar ahí eternamente presidente, pues todavía ni llega, y ya están diciendo que se quiere quedar eternamente, y yo les digo, no se hagan bolas, Andrés Manuel no quiere ser presidente eterno, Andrés Manuel quiere ser el mejor presidente que haya tenido el país, o sea, cabrón es ambicioso en serio, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un esfuerzo grande en ese sentido, y creo que hay que ayudarlo, porque si él lo logra, quiere decir que al país le va a ir a toda madre, y a nuestro pueblo le va a ir muy bien, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo compartiría con ustedes, y abriría el micrófono para algún comentario, pregunta que tuviera. Dicen que quién es Andrés y que va a ser presidente en un mes. Aprovechando que estamos aquí, también tenemos al cónsul de Venezuela en Nueva Orleans. Y ustedes saben que el diputado Gerardo Fernández Noroña ha sido un acérrimo defensor de nuestra patria grande también, porque vamos de comunidades pequeñas a más grandes. Nosotros somos parte de una comunidad muy importante. Nos tienen divididos psicológicamente, físicamente, económicamente, y desde luego que nosotros nos aferramos, porque así como nos gustan los taquitos, hay arepas deliciosas. Entonces quiero invitar a mi amigo Jesús Chucho García, cónsul también acá, a dedicarnos unas 2 o 3 palabras sobre un tema que para nosotros es muy importante. Ustedes notarán que tenemos el pelo chinito y que somos medio morenitos, y es la raíz de la que hablaba el diputado, la raíz afrodescendiente en el continente, y él es uno de los campeones que nos ha despertado no solamente la conciencia interna, pero la conciencia externa también. Por favor, Jesús García, pasa por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues después de las palabras del diputado Noroña, con el cual hemos estado compartiendo en estos 2 días intensamente, hablando sobre el futuro de Latinoamérica, que es un futuro y un presente bastante complejo, ¿no? Muy complejo. Pensamos que a partir del 1 de noviembre, de diciembre, ¿no?, las relaciones de poder en América Latina pudieran comenzar a equilibrarse un poco más, porque como todos y todas sabemos, más allá de las críticas, de nuestros errores que hemos cometido en un esfuerzo que comenzó a hacerse a partir del año 2000, cuando llega Chávez al poder y se comienza a buscar una nueva geometría o una nueva geopolítica de integración, ¿no? Cuando países como Cuba, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Honduras, comenzamos, Nicaragua, por supuesto, eterno, a partir del 2006, el nuevo aire, ¿no?, del sandinismo, comenzamos a buscar y a derribar el mito de que América del Sur era el patio trasero de Estados Unidos, ¿me acuerdo? Por un lado, y por otro lado también, como por una vía pacífica, no una vía violenta, ¿no?,
fuimos o se fue cuadrando toda una especie de lo que comenzamos a llamar democracia participativa y de integración. Por eso es que surgieron bloques de integración como la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, ¿no? UNASUR, sin la participación de Estados Unidos ni Canadá, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, sin la participación de Estados Unidos y Canadá, y Petrocaribe. Petrocaribe con la finalidad de impulsar una política energética de solidaridad hacia los países que no tenían los recursos desde el punto de vista del gas y de la gasolina y del petróleo, nuestros hermanos del Caribe, que son parte de nuestra identidad. Esto, por supuesto, creó mucho, como decimos, pues en América Latina, eso fue una piedrita en el zapato para que Estados Unidos comenzara a buscar formas, nuevas formas de cómo desestructurar esa integración. No lo comenzaron a hacer por la vía de la intervención militar, como acostumbraron en la década de los 40, los 50 y los 60 hasta Allende, y con las dictaduras que implementaron en Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, cuando destruyen el gobierno progresista de Salvador Allende, sino que buscaron otras medidas, ¿no? O la intervención que hicieron también en Nicaragua, a través de la costa atlántica, con el famoso escándalo de Irán-Contra en la época de Reagan, ¿no? Entonces buscaron las otras formas, que es como estudiaron muy bien de cómo estaban constituidos los poderes en América Latina. Y una forma es, y eso lo he estado discutiendo con el diputado, es que los poderes, bueno, división de poderes, por supuesto, y habían poderes que estaban muy enraizados, por ejemplo el Poder Judicial. Y a través del control del Poder Judicial es que le dan un golpe prácticamente de Estado a Lugo, en Paraguay. Se combina una combinación de inteligencia militar, pero también con un golpe de Estado parlamentario que le dan a Zelaya, en Honduras. Y después buscaron esa misma estrategia en el caso concreto de Dilma, ¿no? Y no teniendo tan bien el poder del control judicial, lograron que Lula no se lanzara recientemente a la candidatura. ¿De acuerdo? Recientemente, con estos cambios, es como decimos, lo decimos sin temor, ¿no? Cómo el neoliberalismo comienza a retomar, a relanzarse en América Latina, haciendo este tipo de ensayos y luego poniendo como referencia a Argentina, ¿verdad? Que logró, bueno, y merece ahorita la situación en la que tienen que estar, o sea, sometidos a los 12 mandamientos del Fondo Monetario Internacional. La gente en las calles, perdieron las pensiones, perdieron el seguro social, bastante fuerte está la situación. Y recientemente, la economía más fuerte en América del Sur, que es Brasil, ha caído en manos del neoliberalismo más fuerte que se puede decir, inclusive amenazante. Ya han amenazado que van a invadir militarmente a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la llegada de AMLO, ¿no?, de López Obrador a México, que es una de las economías más importantes en América del Sur, creo que es la segunda después de Brasil, o es la primera, o están ahí. Sí, eso puede ser un contrapeso, ¿de acuerdo? Puede ser un contrapeso bastante fuerte en la construcción o en la reconstrucción de una América Latina independiente, autónoma y no proimperialista. Porque las relaciones con Estados Unidos las vemos como unas relaciones normales. Las cosas cambian cuando nos quieren poner la bota, ¿me entiendes? Cuando nos quieren imponer las políticas, y eso no, nadie lo puede aceptar. De que en Venezuela hay crisis, por supuesto que las hay. Tenemos crisis, somos autocríticos en ese sentido. De que la gente en Venezuela está migrando, claro, pero no es que es un derecho a que la gente migre. Eso no es nada de todo el mundo. O sea, las migraciones han sido permanentes. Me decía el profesor Marco Polo que bueno, pero si en Venezuela han migrado
2 o 3 millones de Estados Unidos han migrado aproximadamente 9 millones en la actualidad. Solamente en México, me decía el profesor Marco Polo, hay 1 millón de migrantes de Estados Unidos y nadie dice nada al respecto. Indocumentados además, ¿entiendes? Es decir, es como todo esto se está metiendo en una tramoya, y lo último que acaba de ocurrir, bueno, son lo que ustedes conocen como las medidas económicas que se están haciendo. Pero ahora va a ser interesante porque ando un poco, bueno, llamando a dar una revisión de todas las políticas en América Latina. Ha invitado tanto al presidente Maduro como al presidente Trump. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dialogar, porque es lo que estamos buscando, es un diálogo. Porque al fin y al cabo, esos resquemores políticos, esas imposiciones políticas, esa prepotencia política, ¿a quién beneficia? ¿Quién sufre eso? El pueblo. Y dentro de eso, ¿quiénes? En este caso concreto, como lo que decía Marco, somos 150 millones de afrodescendientes en América Latina. ¿Y qué ha sido en los países progresistas donde estas comunidades más se han beneficiado? Yo, por ejemplo, soy una de las personas que contribuyó a crear conciencia en el proceso bolivariano sobre la necesidad de incluir con decisión, ¿no?, a las y los afrodescendientes en el proceso bolivariano. Y asimismo eso lo entendió Evo Morales. Evo Morales, donde los afrobolivianos constituyen el 0,1% y aparecen en la Constitución, ¿entiendes? Lo mismo logró hacerlo Correa. Lo mismo en estos momentos lo acaba de hacer Uruguay. En estos momentos acaba de terminar una reunión en Uruguay donde participó el actor Danny Glover, que es muy amigo del proceso, con el cual hemos trabajado conjuntamente con Joseph Jordan, que aquí está, jefe del Departamento de Estudios Afroamericanos, ¿no?, de la Universidad de Carolina del Norte. Con el cual hemos venido trabajando juntos también desde hace muchos años, en ese sentido, por reconcientizar a los gobiernos progresistas sobre la necesidad de la inclusión. E igualmente nosotros lo mismo hemos hecho con nuestros pueblos indígenas. Todo el mundo decía que en Venezuela solamente se habla español. No, allá tenemos 32 lenguas indígenas y se creó un ministerio para los indígenas y se está respetando hasta cierto punto las lenguas, las tradiciones indígenas, aun con todas las contradicciones que podamos tener, pero se le da el derecho a la participación, no simplemente en la cuestión electoral, sino en la decisión política, porque en eso consiste la participación. La democracia no es solo eso, es decir, es el derecho al voto, no, es de yo que tengo decisión también, a intervenir y a participar en los destinos y en las políticas de mi país. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo y en eso todos estamos soñando. No soy tan buen orador como el diputado, pero quería expresarle en parte esta tarde, porque yo creo que esta tarde con este frito sabroso que está llegando y ese sol que nos está iluminando, aspiro que nos ayude a iluminar la construcción de una América Latina en paz y en beneficio de la humanidad. Muchas gracias. Ahora sí se abre el piso. ¿Quién gusta hacer alguna pregunta? ¿Comentario? Mientras no sea una ponencia. Sí, para el diputado Noroña, quería ver si nos puede dar su comentario acerca de la caravana. ¿Cuáles son sus comentarios? Qué bueno que introduces el tema, porque estaba yo en Houston, hace mucho que no iba yo a Houston. La primera vez que salí del país fui a Houston, a los 17 años creo, había terminado yo la preparatoria. Fui de vacaciones 2 meses de mojado y luego nos detuvieron en una construcción y nos mandaron de regreso a San Luis Potosí. Y creo que no volvía yo desde entonces. Y en el monumento donde dieron la batalla del Álamo, creo que sí, ahí hay un montón de refinerías que dicen los mamones en México que no es negocio, y hay como 10 ahí, pinches mega refinerías, así que cabrón, son bien brutos los gringos, ya ven cómo les gusta invertir en lo que no es negocio. Entonces, lleno de refinerías,
Y llega un compañero y dice, mexicano, sin documentación en Estados Unidos, ¿pero por qué pasan los hondureños sin documentos por México? Y le dije, cabrón, pero si no te pongo un espejo, ¿cómo platicamos? O sea, repitiendo las mismas necedades que aquí se dice sobre la comunidad mexicana. Lo mismo. No, nos vienen a quitar el trabajo, no mames, son 7,000, somos 120 millones, es una gota de agua, 7,000 sobre 120 millones. No, ¿cómo Andrés Manuel les va a dar empleo si no hay para los mexicanos? Es del mismo discurso. No, nadie migra, ¿qué les digo a ustedes? Nadie migra. Cómo salir adelante con su trabajo. La gente no está estirando la mano, quiere con su esfuerzo salir adelante, y es el caso de la caravana de hondureños que vienen con sus chiquitos, vienen jugándose la vida, y además vienen hacia acá, vienen a los brazos de Trump, tan cariñoso que es el cabrón, ¿no? Ya ven como, vengan, aquí los quiero, hijos de la chingada, ¿no? No, hombre, es gente que está haciendo un esfuerzo grande y que merece toda nuestra solidaridad, porque es una caravana de hondureños que puede ser una caravana de mexicanos, que puede ser una caravana de guatemaltecos, que puede ser de argentinos, que puede ser de cualquier lugar de la patria grande, y que están además siendo víctimas de lo que Estados Unidos hizo ahí. Lo comentaba Chucho, hay un golpe de Estado en contra del presidente Zelaya, y a partir de entonces ha habido un deterioro enorme de la vida de la gente. La represión, la persecución, los fraudes electorales. Se acaba de imponer el actual presidente en una reelección ilegal en el sentido de que modificaron la Constitución ilegalmente para que él pudiera participar, e ilegal en el sentido que hicieron un fraude electoral, y la gente viene huyendo de todo eso. Y aparte estar recibiendo el racismo, el maltrato, la necedad, me parece grave. Nosotros tenemos que ser muy solidarios. Además, México ha sido siempre una tierra de asilo, siempre, de toda la vida. Ahí ha llegado gente literal de todo el mundo, perseguidos, hostilizados. La gente a México llegaron de Uruguay, cuando la época terrible de las dictaduras militares, llegó gente de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, de Paraguay, de todos los lugares, y México fue un espacio abierto, como en su momento lo fue con los refugiados españoles y como en su momento lo ha sido con los pueblos del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy solidarios, y yo creo que hay que tomar desde acá, desde Estados Unidos, iniciativas de solidaridad y manifestaciones de solidaridad con la caravana migrante, para que cuando llegue a la frontera, pues ya los amenazó Trump, que los va a recibir a balazos, ¿no? Pues eso no se haga realidad, ¿no? Que no acabe en tragedia lo que ya es una tragedia en sí mismo, ¿no? Ese éxodo de hombres y mujeres buscando una oportunidad de vivir, ¿no? Gracias. Sí, podría extender un poco. También me gustaría que el cónsul también elaborara un poquito sobre todo porque acusaron al presidente Maduro, el vicepresidente Pence, de alguna manera se figuraron que no tienen dinero para comer, pero están invirtiendo para promover la migración. Me gustaría que también. Bueno, yo creo que esa opinión del vicepresidente Mike Pence pensó que nosotros con una crisis tenemos una crisis bastante fuerte en Venezuela, vamos a estar financiando migración hacia otro país. Yo creo que eso forma parte también de ya esa campaña
eso, incluso con Cuba, que no han podido moralmente desmoronar a Cuba, más allá de que coincidamos o no con Cuba, pero Cuba ha defendido dignamente su soberanía apenas 90 millas del imperio, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier propaganda nociva en este momento, como lo acaba de decretar el Departamento de Estado a través de un vocero de apellido Bolton, que acaba de decir que van a acabar con las 3 tiranías diabólicas de América Latina, que es Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero Dios mío, nosotros no nos estamos metiendo con este país. No nos estamos metiendo en absoluto con este país. Más bien nos están bloqueando. Nosotros tenemos plata para comprar la medicina, porque las 3 empresas farmacéuticas más importantes que producían medicina en Venezuela eran de aquí de Estados Unidos. Y por las medidas económicas que aplicaron, similar como la que le aplicaron a Cuba en los años 90, con la ley Helm-Burton, que por cierto era un congresista de este lado, no sé si era de Carolina del Norte o Carolina del Sur, se está lanzando un replanteamiento de la ley Helm-Burton. Entonces, esto pudiera pasar también con México, y México tendrá que andar con mucho cuidado en ese sentido, porque todo lo que vuela soberanía, todo lo que vuela independencia en América Latina, que no obedezcan, donde no se construyan bases militares, por ejemplo, nosotros sacamos a la misión militar de Estados Unidos en Venezuela. Correa sacó la base militar de Manta, ¿me entiendes? ¿Ves? Pero sin embargo ahorita la militarización de Estados Unidos en América Latina ha aumentado. Son aproximadamente 83 bases militares, para que lo sepan. Y con un presupuesto de casi 700.000 millones de dólares. Solamente en eso, para que lo sepan, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, de verdad, nosotros tenemos también muchísima esperanza de que se pueda abrir un diálogo con este país, un diálogo de tú a tú, de respeto a respeto, y eso es lo que estamos buscando. Nuestro problema lo vamos a resolver nosotros los venezolanos. No necesitamos que nadie nos tutoree. Ustedes no han visto la vulgaridad que pasaba en la OEA. Buscaron en la OEA por todas las vías. Más de 25 asambleas han realizado tratando de llegar a un acuerdo para invasión militar a Venezuela. Pero no lo han logrado, no han logrado el consenso total, porque nadie quiere convertir a América Latina en una zona de guerra como está el Medio Oriente, como lo que está pasando en Yemen, como lo que está pasando en Irak, como lo que está pasando en Afganistán. Y es más, ¿quiénes van a morir a Afganistán? Y yo lo decía recientemente en el Congreso de Estados Unidos, cuando yo le decía, oye, esto hay que tratar de evitarlo, porque ¿quiénes van a ir? Van a ir, porque eso fue una discusión con Black Caucus, van a ir los afroamericanos, los latinos, son los que van a morir allí en combate. Porque nosotros también, si es con las armas, nosotros vamos a responder con las armas. Y tenemos tradición de eso también. No le tenemos miedo al imperio. Venga como venga. No, pues yo más que nada quería felicitarlo, diputado. Yo sé que ha sido una pelea dura porque el PRI y el PAN están arriesgados desde hace mucho tiempo. No quieren soltar hasta ahorita todavía, pero parece que van cediendo poco a poco y tienen que dar su brazo a torcer. Felicitarlo, diputado, porque la verdad que usted ha estado peleando, ha sido un luchador desde hace mucho tiempo. Yo hace unos cuantos años me empecé a dar cuenta de quién era usted y la verdad me he convertido en su fiel seguidor. Y me gustaría verlo, más que nada, para el 2024 como presidente. Muchas gracias por el comentario. Todavía no entra Andrés Manuel y ya me está destapando. Sigue abierto, sí. Sigue abierto el micrófono. Sí. Muchísimas gracias, senador, por haber venido. La verdad, diputado, perdón. Acerca de México, ¿qué vamos a hacer para echar para atrás la reforma energética? Sacar a Canadá de todas las minerías
vamos a hacer algún tipo diferente de moneda, como el Bitcoin o algo así. Gracias. Yo estoy convencido que debemos recuperar todo. Yo comentaba ayer en la charla que tuvimos ahí en la universidad, lo hice de manera muy sintética, porque había una traducción simultánea, yo no hablo inglés, y comentaba el artículo 136 constitucional en México. Es un artículo bellísimo, se llama de la inviolabilidad de la Constitución. Y ese artículo sostiene que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y dice que una vez que recupere el pueblo su libertad, fíjense qué manera tan bella lo dice, una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y ese gobierno será juzgado junto con quienes colaboraron con él. Yo creo que con fundamento en ese artículo y con fundamento en los derechos del pueblo de recuperar lo que al pueblo pertenece, debemos recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, agua, telecomunicaciones, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. No va a ser fácil, va a ser una tarea dura, porque están, por un lado, las transnacionales petroleras. La gente en México nos insiste mucho que bajemos el precio de la gasolina, por ejemplo. Tú vas a Houston, a la gasolinería de Pemex, y vale más barata la gasolina que en México. Pero nosotros le decíamos a la gente, cuando privatizaron Pemex, le decíamos, tenemos que parar eso, tenemos que parar. No, a mí me vale madre que entreguen Pemex, a mí no me da nada. ¿Cómo no te da nada, cabrón? El 40% del presupuesto nacional sale del petróleo, 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras se hicieron con dinero del petróleo. La gente no nos hacía caso, entonces decíamos, mira, si no te das cuenta de lo que estamos diciendo, te voy a decir las cosas de otra manera. Si Pemex aporta el 40% y lo destruyen, alguien va a pagar ese 40%. ¿Quieres saber quién lo va a poner? Ponte un espejo frente a la cara. Y eso es lo que ha sucedido. La mitad del costo de la gasolina son impuestos ocultos. Y hoy nosotros no podemos bajar el precio de la gasolina sin darnos un tiro en los pies, porque no tendríamos para hacer frente a los programas sociales que nos comprometimos durante la campaña, la pensión que es modesta, pero 1.500 pesos para los adultos mayores. Yo espero, acaba de declarar Andrés Manuel que va a hacerse todo lo que se prometió. Yo espero que así sea, porque se había dicho que no iba a ser a los 65, sino que no alcanzaba el dinero y que iba a ser hasta los 68. Yo le decía a la gente, no, yo me niego a ir a cualquier lugar de México y decirle a la gente, fíjense que somos bien pendejos y no sabemos hacer cuentas, y entonces no alcanza el dinero, y en vez de a los 65 va a ser hasta los 68, y no. Entonces parece que eso espero que se va a corregir. Lo del apoyo a los jóvenes que no quieren estudiar y que quieran trabajar, 3.600 pesos mensuales, es un esfuerzo grande del gobierno popular. El apoyo de los 1.500 a discapacitados pobres, y hay otro apoyo más, bueno, y abrir las universidades a los jóvenes. Entonces sí está ahí el tema de recuperar todo. Andrés Manuel, compañero presidente electo, está en la idea de revisar los contratos que se han dado a las petroleras, se tendrán que revisar los contratos a las mineras canadienses, tendrá que prohibirse las minas a cielo abierto, eso no puede ser, es brutalmente destructivo. De ninguna manera se permitirá el fracking, ¿no?, que es otra práctica brutal, de agresión bárbara hacia el medio ambiente. Pero vamos a ver en qué momento. Ahí el compañero presidente electo insistió mucho en que dejemos que él, que lleva el pulso de las cosas, decida en qué momento se toman determinadas determinaciones. Yo soy de la idea que de una vez veremos. Por lo pronto, antes del 1 de diciembre era evidente que no se debería hacer nada, había que no tensar demasiado, no tensar de más, y bueno, a partir del 1 de diciembre ya iremos viendo cómo van las cosas, ¿no? Pues no sé si hubiese algún... Sí. Sí, primero un comentario de una paisana que lleva 30 años aquí viviendo y que le tiene miedo al micrófono, como yo le tenía hasta que lo agarré, pero quiere felicitarte, que dice que nunca soñó en la vida que podía poder verte aquí presente, ¿no? Y es un gran honor tenerte. La otra cosa es una pregunta, que si los políticos en Latinoamérica, México, Venezuela,
conceptualizan a los Estados Unidos solamente como adversario o piensan de nosotros también como parte de Latinoamérica cuando se considera la estrategia con los Estados Unidos? No, yo creo que sin ningún maniqueísmo, pues una cosa es el gobierno de Estados Unidos y otra cosa es el pueblo. Yo a Estados Unidos lo veo cada vez más, permítaseme el término, tercermundizado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que veo cada vez más gente pobre, veo cada vez más gente con carencias, veo cada vez más dificultades y no veo las instituciones, porque miren, yo pondré 2 ejemplos. El Seguro Social en México, dirán misa, pero es una forma de redistribución de la riqueza y de acceso a servicios de salud que Estados Unidos no tiene. Y tú, si eres un trabajador humildísimo y necesitas una operación a corazón abierto, te lo hacen y no te cuesta ni un centavo, ni uno. Los niveles de atención médica en el Seguro Social son bastante buenos. Yo ahí me atiendo siempre, y la verdad es que además no me pueden criticar de que si acabo de ir al Seguro Social, ahí me atiendo siempre. Claro, me tratan a toda madre, eso también es cierto, pero es cierto que es una institución, los mejores profesionales de salud están ahí. Y el otro es la educación pública, laica y gratuita en México. Cada vez se cerró más, la UNAM rechazaba 9 de cada 10, el POLI a 6 de cada 9, pero hoy que logremos que se abra y tenemos que hacer que la educación sea de excelencia en México, eso no existe en Estados Unidos. O sea, acá quien quiere estudiar le cuesta sangre, literal, y en México nosotros debemos volver a abrir la posibilidad del estudio de excelencia, y es pública, laica y gratuita, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es importante, que demuestra de nuestras fortalezas del país, de cosas que son muy fuertes. Estados Unidos tiene también, pues tiene también cosas positivas, sin duda. El país, su pueblo, pues es un pueblo empeñoso, es un pueblo trabajador, muy, con cosas muy rescatables, y nosotros queremos como decía Jesús, seguro ahorita lo dirá de su manera, pero yo lo retomo, pues lo que queremos es una relación de respeto. Lo que queremos es una relación de iguales, o sea, de respeto a nuestra dignidad, a nuestra soberanía, a nuestra independencia. Bueno, el día que yo fui a la Torre Trump, cuando era presidente electo, Trump a días de tomar protesta, yo dije eso, no, yo vengo y lo único que quiero es una relación de respeto. Yo sí les dije, ¿quieren el muro? Sí, lo hacemos, pero con el mapa de México en el 1830, ¿no? Nos regresan Texas, Nuevo México, Arizona, California. Den cabrones, regrésenos todo eso y hacemos el pinche muro, ¿cómo no? Entonces yo creo que sí tenemos que mantener una relación de respeto, de colaboración entre nuestros pueblos, y de amistad. Pues, yo no veo por qué no se puede hacer si cambia la relación ventajosa y de atropello y de saqueo permanente a nuestras naciones, que me parece que eso se tiene que terminar. ¿Cuántos de ustedes bailan salsa? Levanten la mano. No, bueno, todos sabemos que la salsa, ¿verdad?, se baila en pareja, se baila entre dos. Nosotros siempre hemos querido bailar con Estados Unidos. Y un ejemplo muy concreto de eso fue en el año 2005, que fue uno de los peores inviernos que vivió este país. Ya se comenzaba a sentir fuertemente los efectos del cambio climático que hoy está llevando también a la agonía del planeta Tierra. Recuerdo que una señora de Massachusetts envió una carta a la Chevron, a la Exxon, a todas las petroleras más ricas de este país para que bajaran el costo del gas, el costo de la gasolina, porque en invierno aumenta fuertemente, como va a aumentar ahora en estos momentos. Ninguna de esas compañías respondió, solo respondió una, y fue una compañía mixta que tenemos aquí, que es Citgo, que es una compañía con capital norteamericano
y capital venezolano. Aquí tenemos aproximadamente 13.000 gas station en todo el país. Respondió, y ahí se le ocurrió a Chávez decir de que en Estados Unidos también el sur existe. Y a partir de allí comenzamos con un programa que se llamó Cheaper Oil para indígenas, para afroamericanos y para latinos. Ese programa benefició a casi 2 millones de familias en Estados Unidos, lo cual demuestra el amor que nosotros tenemos por Estados Unidos. Por primera vez, un país del mal llamado tercer mundo lanza una solidaridad con Estados Unidos. Y eso nunca se dice. Y nosotros eso no lo llevamos como una bandera, porque para nosotros la solidaridad no es caridad. La solidaridad es un principio humano. Nosotros con el pueblo de los Estados Unidos tenemos la mejor relación, y además que se ven en el béisbol. Nosotros aquí tenemos más de 120 grandes ligas, ¿entiendes? Y el béisbol es algo que a nosotros nos unifica. Es decir, tenemos que buscar todas estas cosas que a nosotros nos unifican, más allá de las pretensiones y las aberraciones de ciertos dirigentes políticos. Pero la relación pueblo a pueblo, eso nadie lo detiene. Y hemos visto cómo mucha gente de este pueblo de los Estados Unidos ya espontáneamente ha ido a la frontera a mostrar su solidaridad con lo que pudiera ser. Yo no le diría, bueno, dicen la caravana, ¿no? Porque eso de la caravana me refiere a las caravanas del viejo oeste, ese concepto de verdad discriminatorio, ¿no? Es frente a migrantes, ¿verdad? Que vienen también con todos sus derechos, así como fueron los familiares de Trump que llegaron aquí. Y este es un país, como ya todos lo reconocen, formado por migrantes, ¿entiendes? ¿Ve? Entonces yo pienso que es eso. O sea, nosotros no vemos al pueblo de los Estados Unidos como un enemigo, vemos es a una élite que quiere apoderarse del planeta Tierra como de lugar por todas las vías. Y eso, por supuesto, es inaceptable, moralmente inviable y científicamente indemostrable. Maestro. No, pues si no hubiese más, les agradeceríamos mucho. De verdad, antes que se nos queden aquí congelados, porque ya está. Ya los veo. Sí, ya sé que no. No, ya sé. Yo cierro. Pues casi todo el mundo tenemos familiares acá en Estados Unidos. Yo tengo un primo hermano, tengo una hermana en Houston, tengo un primo hermano en Chicago, y justo comentaba que ni siquiera en que se hayan dado la vuelta esta tarde, que hayan compartido con nosotros, que se hayan acercado a ver una última, sí. No, solo, si uno los quiere contactar para un comentario, ¿cómo lo podemos hacer? Por favor, a los dos. Yo, ya se me está olvidando, que bueno, con eso puedo cerrar. Soy el único diputado, yo creo, estoy seguro, que da el teléfono que contesta, ¿no? Sí, entonces si quieren notarlo. Solo les digo dos cosas, aunque sea desde Estados Unidos. No me hablen para saludarme. ¿Cómo está, diputado? No, la chinga, me hablan 100 al día para preguntarme cómo estoy, me vuelven loco, cabrón. No, les digo, solo háblenme cuando de veras va a ser un tema, ¿no? Y en la noche ni se esfuercen, porque apago el pinche celular. Yo le digo a la gente, se los madrean en la noche, me enteraré en la mañana, porque no voy a contestar. Si no, no duermo. 55 35 25 83 99. Lo voy a repetir: 55 35 25 83 99. Ese es mi número, es el que yo contesto. No sé a ti cómo te localicen, Chucho. No, yo daría el correo electrónico. Mi correo es Jesús Chucho García, como Chucho el Roto, el de México.
jesuschuchogarcia@gmail.com. Y quienes me escriban, yo siempre saco un boletín semanal de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, la relación con Estados Unidos, y se lo puedo hacer llegar con todo gusto. Pueden hacer los comentarios, tanto crítica como autocrítica, lo que sea, pero me responden por allí. ¿Es cierto de que Venezuela no tiene ni medicinas ni comidas que la gente compra o asalta los camiones de basura? Mira, eso... Se ha visto mucho en las redes sociales. Claro, no, en parte eso se ha visto. Lo de la medicina yo le explicaba en un principio, es cierto, o sea, tenemos un bloqueo, hijo, un bloqueo que es descomunal, y tienes que sentir tú lo que es un bloqueo, que no puedes comprar las medicinas aún teniendo el dinero en el bolsillo, no puedes comprar. Y esto, lo de que la gente busca en la basura, pues, claro, se han visto casos, eso no se puede negar, están en redes sociales. Pero eso no solamente se ve en Venezuela. Aquí yo mismo he visto en New Orleans gente durmiendo debajo de los puentes. En Venezuela tú no ves gente durmiendo debajo de los puentes, porque es el único país en América del Sur que ha construido 2.100.000 viviendas gratis para los venezolanos. ¿Entiendes? No los ven en esa condición. Pero hay cosas que sí, ¿verdad?, están muy duras. Pero eso solamente lo vamos a resolver nosotros y nosotras. ¿De acuerdo? ¿Ves? Pero no por eso nos van a llevar al paredón, no por eso nos van a llegar al crucifijo, ¿me entiendes? Porque ahorita, repito, gente trasteando en la basura lo vas a ver en cualquier parte del mundo. Porque en cualquier parte del mundo, ¿no?, sobre todo en el mundo capitalista y neoliberal, esa situación es desastrosa. ¿De acuerdo? Nos está tocando en este momento, pero eso lo vamos a superar. Tenga la certeza que lo vamos a superar. Gracias. Y ahora yo soy el que me meto, ya habíamos terminado, pero mira, hay cosas también de sentido común. A mí me decían, es que la gente está comiendo de la basura. Yo le decía, ¿y qué come? Papel, vidrio, aluminio. Si no hay alimentos, ¿cómo chingados comes de la basura? O sea, es verdaderamente ridículo. O sea, ¿te das cuenta de lo que está planteando? O que asaltan los camiones de la basura, por favor, y se comen las ruedas, o qué chingados. O sea, eso no tiene sentido. O sea, eso no tiene sentido. Venezuela, yo he oído muchas veces, están pasando dificultades económicas productos de la presión. A mí me consta, yo fui en un momento en que no había una sola persona viviendo en la calle, en que no había un solo niño pidiendo limosna en Venezuela. Uno solo, me consta ese momento. Y con las presiones económicas que ha habido, ha vuelto ese fenómeno. En el metro no veías a nadie ni vendiendo ni mendigando, ¿no? Otra vez empiezas a ver ese fenómeno producto de, ciertamente, de algunos errores, pero sobre todo del bloqueo económico. Pues tú no puedes decir, a ver, bloqueemos económicamente a Carolina del Norte, no le permitamos que entre ni medicamento, ni comida, ni madre. Y luego les reclamamos que son unos pendejos porque no pueden abastecer a su población. No, cabrones, pues dejen de bloquear. O sea, no le están... Es una hipocresía bárbara de Estados Unidos, porque por un lado aplica un bloqueo económico, luego dice, no tienen medicamentos. Pues sí, mamón, tú eres el que no los dejas entrar. Tú eres el que no permites que se comercie con ellos. Sí eres tú el que está bloqueando, o sea, no es un desvergonzado. Y por otro lado, sí le sigue comprando los 2 millones de barriles de petróleo crudo al día a Venezuela. Cosas que no se dicen es, Venezuela tiene todas sus empresas petroleras al 51-49 con las empresas estadounidenses. Ni siquiera el gobierno de Chávez llegó a tener el control del 100% de la empresa petrolera venezolana. Y no les basta a estos cabrones, quieren el 100% y lo quieren gratis. El tema es ese, como que se le perdió a Estados Unidos en Venezuela, o como que se le perdió en Afganistán, o como que se le perdió en Irán. Habría que darles unas clases de geografía a estos mamones para que sepan cuál es la frontera y el alcance de su territorio. O sea, a mí me parece que el tema es eso, y no, la situación existente, ¿no? Cambiando un poquito de tema rápido. Ahora con el cambio que va a haber de presidente, ¿van a cambiar ciertas reglas para los consulados? Yo sé que... Sí, ya.
ya hemos terminado, pero podemos cerrar con eso. Ya nos estamos despidiendo desde hace media hora. Sí, la decisión del gobierno popular, del compañero presidente electo, es que todos los consulados serán defensorías de migrantes y que serán espacios de apoyo, de solidaridad, de respaldo, de asesoría para los mexicanos en ese lugar, de Estados Unidos o del mundo. Sí, esa es una decisión que se debe instrumentar. Muy bien. Pues ahora sí. Ahora sí, antes de que se arrepientan. Pues gracias a todo el mundo por venir aquí, gracias a todos los que ayudaron para hacer este evento. Ayúdenos a recoger la silla, ayúdenos a recoger la silla. Bueno, pero además también en caso de que alguien tenga alguna pregunta sobre algún problema en emigración, de manera general está aquí el abogado Ricardo Velázquez, que es parte de este evento, es uno de los productores, y pues él les contestará brevemente si es que hay algún problema que contestar. Bien, gracias. Sí, y también si nos pueden acompañar para tomarnos una foto todos juntos, todo el grupo, por favor. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena.